¿no? Sí. Y hoy por hoy, diputado, se lo pregunto como economista, la política antiinflacionaria del gobierno, ¿cuál es? Para decirlo sintéticamente. Subir la tasa de interés y hacer una política contractiva desde lo monetario. Ahora, pero eso creo que eso es lo que te genera, sobre todo en pymes, un impacto muy importante en tasas, nivel de actividad, etc. Pero también recae en la clase media, baja y la clase baja. Mirá, vos decías la clase media. Una de las prácticas habituales que toda la clase media ha tenido este último tiempo, hasta si querés demasiado fogoneado y todo, pero era el financiamiento con la tarjeta de crédito. Sí. Y pagabas el mínimo de la tarjeta de crédito. Hoy con el salto de las tasas de interés te hace que la tarjeta de crédito te sea carísimo, casi imposible poder mantenerlo. Y eso lo que te hace es, como tener que pagar la tarjeta para que no te la corten, restringís consumo por el otro lado, ¿no? Veo que está en la Unión Industrial de Tigre. ¿Qué piensan los industriales del partido de Tigre, por ejemplo? A ver, más o menos se comparte una visión generalizada. Después claramente tenés diferencias entre los distintos sectores o las distintas ramas industriales. Pero la preocupación que discutimos hoy durante toda la reunión fue cuáles son los efectos que está teniendo la política actual, las complicaciones que están teniendo, que están en torno de estas cosas que hablábamos anteriormente, y sobre todo una expectativa de, bueno, cómo, a partir de cuándo o cómo se empieza a salir de esta situación, ¿no? Bueno, hay una discusión bastante larga, profunda, que hemos tenido sobre distintas alternativas o medidas que se podrían tomar para revertirlo. Yo hoy no veo una política clara de reactivación de la economía y lucha realmente contra la inflación, más allá de este enfriamiento de la economía como hablábamos antes, ¿no? Y en su distrito, por ejemplo, usted que camina la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Yo soy de Capital Federal, yo soy diputado electo por Capital, pero bueno, ahora camino también la provincia, claro. Caminamos todo el país, ¿no? Sí. ¿Ve a la gente más necesitada? ¿Ve que hay más chicos que van o necesitan de los comedores escolares o de los merenderos? Sí, a ver, claramente lo que vos ves es un deterioro en términos sociales, así como ves un deterioro en términos de la pyme, como hablábamos antes, ves un fuerte deterioro en lo que es la situación social. Esto hay que reconocerle que el gobierno ha hecho algunas inversiones ha tomado algunas medidas de índole social. Yo creo que el problema de estas medidas es que primero llegan tarde, le están corriendo de atrás al problema y después son insuficientes. Con una inflación tan elevada como la que tenemos, con un ajuste tarifario como el que tenemos, claramente las medidas no alcanzan. Y creo que ese es un déficit hoy que está teniendo la actual administración. ¿Emiliano? Sí, quería volver un segundo, Marco, sobre la cuestión de la inflación, ¿no? En el contexto que usted describe, de una teoría, digamos, monetarista, de suba de tasas, de contracción del circulante, que deprimen la actividad económica, pero pueden contraer la inflación, pueden diluirla. Esa contracción de la inflación, esa baja de la tasa de inflación, ¿puede también entonces el gobierno en ese contexto tomarlo como un mérito político o va a quedar envuelto en una situación muy crítica que el dato de inflación va a ser uno más? Yo creo que primero la situación va a ser crítica, después no creo que puedan mostrar muchos éxitos, por lo menos este año, en términos de la tasa de inflación. Vamos a terminar en una inflación anual. El 2016 va a terminar con una inflación entre 35 y 40%. Pero usted sabe, diputado, un nivel de inflación muy elevado. Sí, usted sabe, diputado, que si se da la premisa del gobierno de que en el segundo semestre baja drásticamente la inflación, usted es un político, no tengo que explicárselo, se van a tratar de golpear el pecho también, ¿no? Es decir, se está dando lo que pensábamos. Desde ya, el problema es también lo que antes era el segundo semestre, ahora ya parece ser que el segundo semestre es diciembre, ¿no? Claro. Se va corriendo un poco cuáles son los objetivos o cuándo se puede dar la reactivación. Ahora, de vuelta, yo creo que va a bajar fuerte la inflación, pero esa baja fuerte va a ser respecto del primer semestre. No significa que realmente tengas una desaceleración cuando lo comparás con el promedio, por ejemplo, del 2015, que era una inflación elevadísima. Tenías un 25% anual de inflación, 28 terminó en realidad. Es una inflación elevadísima. Argentina, para que nos demos una idea, tiene que tener una inflación
del 5% como mucho anual. Es casi la inflación que tenemos en un mes. Claro. Ahora, pasar de una inflación de 6 puntos sí, a 3 puntos, 3 puntos y medio, como vamos a tener en mayo, y la verdad que yo no lo podría vender, o me daría vergüenza venderlo como una desaceleración. Ahora, mientras tanto, mientras se corren los meses, hay gente que la está pasando mal. Exactamente. Ese creo que es el principal problema. Por eso que nosotros hacemos hincapié en la necesidad de una agenda social muy importante. Aunque le genera al gobierno que tenga que asumir que tiene que tener algún gasto adicional. Por eso que el planteo nuestro era el otro día también el tema de la defensa a la pyme. Sí. Porque la protección de la pyme era la protección del empleo. Tenemos que ser, si se quiere, más agresivo en términos de los beneficios que se dan en la pyme, y tenemos que ser más agresivos en términos de la compensación a sectores sociales, jubilados, asignación universal, los recursos que se le termine dando. Y claramente esto va a tener un costo fiscal. Sí. Ahora, tenemos que saber dónde ponemos las prioridades. Si estamos dispuestos a pagar 77.000 millones de pesos en el dólar futuro, y tenemos que estar dispuestos en gastar 50.000 para desarrollar un programa PYME que abarque a 600.000 empresas que ocupan el 80% de la población argentina. ¿Y usted ve cómo... De la población trabajando, ¿no? Obviamente. Sí. ¿Usted ve cómo percibimos nosotros que parece que se viene una ola de amparos contra los tarifazos, por ejemplo, en el sur de nuestro país? En Bariloche la justicia federal ya falló a favor del intendente, y todo hace pensar que lo que ocurre en Villa La Angostura con la presentación de la Cámara Empresarial suceda lo mismo. ¿En qué lo basan? En que muchas pymes van a cerrar. Entonces hay, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, hasta clínicas que están presentando recursos de amparo. Sí, y vas a ir también en residenciales en parte del interior de Buenos Aires, donde las temperaturas son realmente también muy bajas, que tienen temperaturas, no las mismas que el sur, pero tienen temperaturas muy bajas, y donde tienen en esas regiones tienen un consumo de gas, de electricidad muy importante para calefaccionar. Creo que viene en ese sentido, por lo menos los reclamos. Habrá que ver la justicia cómo los evalúa y que falla, ¿no? Ahora, y el gobierno tiene la posibilidad de apelar también, ¿no? Sí, desde ya. En algunas cosas creo que el gobierno, y lo vimos recientemente con las tarifas, y creo que está dando marcha atrás con chancletas, ¿no? Lo que ha hecho con tarifas, primero aumentarlo al 1.200, después ponerle el techo de 400%, son esas marchas y contramarchas que no las veo como una señal muy clara de cuál es la política que pero uno que cuando va ¿no? marcha atrás en chancleta a veces se puede caer también, ¿no? Bueno, ese es el problema. Ese es el problema cuando uno hace las idas y venidas, ¿no? De vuelta, esto que hay que entenderlo. Este problema el gobierno no lo generó, tiene una herencia muy pesada. Eso lo entendemos todos. Lo que tenemos que tener claro es que, bueno, el gobierno ahora, por algo fue electo, tiene que solucionar los problemas, y lamentablemente muchas de las medidas que está tomando lo que están generando es un deterioro muy fuerte que ya tenía la economía, profundizar algunas cuestiones como por ejemplo el aumento de la inflación, que ya es un tema crónico en Argentina. Hace 7, 8 años que tenemos inflación del 25% promedio anual, ¿no? Es una de las más elevadas en el mundo. Sí, y con respecto a las idas y venidas, las marchas y las contramarchas, el gobierno y el presidente Macri en particular han elevado un discurso desde la campaña hasta hoy sobre la valía que tiene traducir las acciones de gobierno y los mensajes en términos de confianza. Esto de ir y venir, si usted fuera un inversor, ¿le generaría confianza o incertidumbre? No, claramente acá separemos un poco lo que son inversores, y creo que acá va un poco diferencia, algo más estructural de lo que tiene el gobierno. Creo que el gobierno está apuntando a inversiones en grandes sectores, donde tienen más espaldas, esto lo pueden llevar con mayor facilidad. Ahora, donde yo tengo que poner el foco para mí, que es
en la pequeña, mediana empresa y darle facilidades para que inviertan ahí. Y claramente estas señales no son positivas, y no veo, por lo menos en el corto plazo, una reactivación fuerte de la inversión en estos sectores. Después puede haber algunos sectores más grandes, de mayor concentración de la economía, donde alguna reacción hacia finales, principios del año que viene puedas tener, ¿no? Diputado, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable.